sostiene. El que me levante es ese amor que me da paz, me da de lo que vendrá. Tú tienes el control y nunca pierdes el Bueno, ¿qué tal? control. Muy buenas tardes, espero que estamos bien. Vamos a iniciar en esta tarde, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo al máximo y pues vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a orar primero para poner en manos de Dios esto y pues posteriormente ya y vamos al estudio bíblico. Así que oramos. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que tú nos das de estar reunidos a través de este medio. Te pido, Señor, que todo lo que vamos a hablar sea para la gloria de tu nombre. Edifícanos, tócanos a través de tu palabra, Señor, que sea edificante y fortalecedora, y Señor, que no sean palabras humanas, sino sea tu espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el estudio, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y pues eh, hoy vamos a ver la segunda parte de la interpretación del capítulo 2 y pues seguimos estudiando el mensaje a las iglesias, ¿verdad? Y básicamente pues vamos eh, a ver el mensaje de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11, ¿verdad? Esta lectura es más pequeña, ¿verdad? Porque pues por el contexto, ¿verdad? Y pues no va a ser un estudio tan largo porque pues lo que vamos a hablar son tres versículos. Entonces, pues básicamente va a ser un poco más eh, simple, ¿verdad? Bueno, dice el libro de Apocalipsis, dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vive, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Bueno, pues acá pues nos damos cuenta que, como bien lo dije cuando empezamos este capítulo, que cada iglesia tiene un contexto totalmente diferente. Lo que Jesús habló a Éfeso no es lo mismo que habla a Esmirna, ¿verdad? Debido a la ciudad donde estaba, contexto cultural, social, político y y debido a la condición de la iglesia como tal, ¿verdad? Entonces, eh, recordemos que la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Jesús le habló mucho acerca de que había perdido su primer amor, pero a esta iglesia de Esmirna no fue por ese camino. Habla de tribulaciones, habla de persecución, ¿verdad? Eh, yo dije que todas las iglesias decían, pero hay algo que tengo contra ti. No recordaba que la iglesia de Esmirna era una de las pocas donde Jesús no menciona que, que dice, tengo algo contra ti, ¿verdad? Porque esta iglesia, eh, su contexto era diferente y cómo ellos vivían para Dios era totalmente diferente. Hablemos un poco de la iglesia de Esmirna. Y un poco del contexto, esmirna significa en griego mirra, eh, que era un aceite o perfume utilizado para la unción. Recordemos que cuando Jesús nació, los reyes magos llevaron algo de esto, mirra, ¿verdad?
Entonces, Esmirna en griego significa mirra y tiene relación con el sufrimiento, porque encaja muy bien con el mensaje de la iglesia de este lugar, ¿verdad? Actualmente, la ciudad de Esmirna todavía existe, ¿sí? Solo que se conoce como Izmir, ¿verdad? Y pertenece a Turquía actualmente, ¿verdad? Esmirna gozaba de buenos privilegios entre los romanos y en los días de Juan era muy próspero. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Es que Esmirna en su momento sí era muy próspero, pero en su momento también se volvió muy pobre, ¿verdad? Pobre a extremo, ¿verdad? Incluso Jesús lo menciona, ¿verdad? Eh, Era muy próspera, era una ciudad próspera y debido a eso la iglesia de Esmirna pues estaba ahí, pero una de las cosas de las que podemos mencionar de la iglesia de Esmirna es que esta iglesia fue la que más persecución sufrió, ¿verdad? Ya lo vamos eh, a ir viendo. Vamos a ver, no puse tantas diapositivas, ¿verdad? Porque pues esta era más, un poco más corta, pero sí subrayé algunas cosas que me llamaron la atención. Es, miren, vamos a ver, era un lugar muy comercial y por ello tenía una buena población de judíos comerciantes, los cuales se oponían firmemente al establecimiento de la iglesia de Cristo, ¿ya? Recordemos que desde aquel tiempo, imagínate, imagínate, desde aquel tiempo los judíos se oponían al establecimiento de la iglesia del cristianismo como tal, ¿verdad? Porque, pues, recordemos que no todos, bueno, la gran mayoría, y actualmente todavía pasa, no creen, ahí todavía no creen que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Esmirna sufrió mucho en ese sentido, ¿verdad? Al establecer una iglesia, los comerciantes, los de la ciudad, pues se oponían a eso, ¿verdad? En el siglo XXI también ha surgido un grupo similar en América Latina que se establece un poco más fuerte en México. Este grupo se nombra mesiánico, está formado por exevangélicos que se sienten judíos, aunque el gobierno de Israel no lo reconoce como tal. Estos han empezado a negar abiertamente los fundamentos doctrinales del cristianismo, en especial la deidad de Jesús. ¿Verdad? Actualmente todavía existe eso. ¿Verdad? Se dice que una de las colinas de esta ciudad había una colonia de edificios llamada la Corona de Esmirna, ¿verdad? Por esta razón el Señor les promete a los martirizados cristianos de Esmirna la corona de la vida. Esta ciudad era considerada fiel al emperador, pero el Señor les manda que sea fiel hasta la muerte en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, veamos un poco el contexto de los versículos que acabamos de leer. Em, Acá tengo otra versión, ¿verdad? Para también ir viendo algunas cosas, ¿verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. Es importante entender y es lindo ver cómo Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el último. Esta frase ya la habíamos analizado al principio del libro, ¿verdad? Como el dueño de todo del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Eh, y también la frase, el que estaba muerto, pero ahora vive, ¿verdad? Los cristianos de Esmirna eran perseguidos y se reunían en catacumbas, ¿verdad? Aunque en la economía eran pobres, espiritualmente eran ricos en el Señor y nada les hacía quitar la fidelidad que sentían por Él. Y el Señor Jesús no pasaba por alto eso. Ahora, sigamos leyendo. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero
que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ver si en verdad confían en mí durante algún tiempo. La Reina Valera dice 10 días. Ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. ¿No? Ahora, una cosa bien importante es eh, que tenemos que tener en cuenta es, Esmirna se caracterizó por ser perseguida. Creo que en todas las iglesias de ahí de Asia a las que Jesús le habla, creo que había eso, pero en un grado mucho menor, o habrían otros problemas, pero acá en esta, sí, esto sí era como que una de las cosas más grandes, ¿verdad? Al principio del estudio, del capítulo 2 vimos en términos generales cuáles eran las características de las siete iglesias. Una de las características generales de la iglesia de Esmirna, vamos a regresar, porque por aquí lo tengo, vamos a ver, creo que lo pasé por alto. Aquí está. A ver, acá está. Esmirna era considerada pues una iglesia humilde, ¿verdad? O pobre, ¿ya? Pero acá hace referencia a eso en el sentido de eh, pobreza material, porque pues obviamente la situación económica y toda la cuestión, pero era rica espiritualmente, o sea, una característica que sobresalía sobre las otras, y era eso, esa riqueza espiritual. Eso significa que cuando hablamos de una riqueza espiritual, estamos hablando de que el primer amor lo tenían. Por eso Jesús no lo mencionó, no les dijo, tengo algo contra ti. Eh, no eran materialistas, eran humildes, o sea, le daban toda la gloria a Dios. No eran eran calientes, o sea, su fuego hacia Dios era total. No eran ni fríos ni calientes, o sea, no habían dos grupos, ni fríos ni calientes, o sea tibios, ¿no? ¿Verdad? Eh, eran celosos de la palabra, ¿no? Pero una de las cosas que Jesús dice acá y hace mucha mención es la persecución, porque esta iglesia se caracterizó por ser perseguida a diestra y a siniestra, por lo que ya mencioné anteriormente, que pues los judíos que llegaban a la ciudad estaban en contra del establecimiento de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, sí, muchos fueron perseguidos, fueron martirizados, porque la iglesia de Esmirna también se caracteriza por ser una iglesia mártir, ¿verdad? Eh, entonces, pues fueron perseguidos, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes es que jamás dejaron de confiar en Dios. Por eso Jesús viene y les dice, yo les aconsejo que sigan siendo fieles hasta la muerte. O sea, en este caso, Jesús no dice, tengo algo contra ti, no, sino más bien era un mensaje de aliento y de esperanza para la iglesia, ¿verdad? Es cierto, la palabra de Dios, Jesús mismo exhorta, ¿verdad? Corrige. En este caso solo era un mensaje de exhortación, no de corrección, ¿verdad? Porque era una iglesia celosa en su primer amor y les dice, no tengas miedo, ¿verdad? De lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si ustedes de verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Aquí voy a hacer una referencia a lo que Jesús habló en Mateo capítulo 24, que dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces aquí esto tiene relación con ese versículo, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Y aquí voy a lo que quería llegar, que sí, como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, ¿verdad? Como soldados, ¿sí? Porque nosotros somos eh, soldados, ¿verdad?
fuimos llamados a sufrir penalidades. Incluso el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Tú, pues, sufre penalidades como buen siervo, como buen soldado de Jesucristo. Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo ya vencí al mundo, ¿sí? Y aquí esto es otro mensaje para la iglesia, no solo de Esmirna, sino para nosotros como iglesia de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que el Señor sabe nuestras dificultades, sabe nuestros problemas, sabe cómo nos sentimos muchas veces, ¿sí? Y Él nunca ha pasado por alto cómo nos sentimos, cómo estamos actualmente, ¿verdad? Él lo sabe perfectamente, pero hoy es un llamado para que nosotros seamos fiel hasta la muerte. Vean, nosotros tenemos la ventaja, bueno, no sé si en el país de ustedes, ¿verdad? Todavía no ha llegado, ¿verdad? Puede que llegue, puede que no, o puede que sea de otra forma. No nos persiguen así que nos meten a la cárcel por predicar a Jesucristo, ¿verdad? No nos meten a la cárcel. Por lo menos aquí en Guatemala no. Bueno, ya se dio un caso de un pastor que estaba predicando en la calle con un megáfono y pues sí, le hicieron un alboroto, que sí, que estaba haciendo escándalo y que porque no respetaba y que no sé qué, ¿verdad? Estaba en la calle, o sea, la calle es pública, pues, ¿no? Entonces, como que sí, le hicieron un poco de persecución. No lo llevaron a la cárcel, pero sí, como que le pararon ahí el deseo de poder predicar la palabra. Pero eso es bíblico, ¿verdad? Y los aborrecerán por causa de mí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos aborrecidos, tal vez no nos meten a la cárcel, pero nos persiguen, ¿verdad? De otra forma, en las redes, en el trabajo, en los estudios, le caemos mal a alguien, ¿verdad? No nos quieren, nos miran raro porque somos cristianos, ¿verdad? Porque fíjense que ahora hay una cuestión que se está dando, que dicen que ser ateo es ser inteligente y ser cristiano es ser ignorante. Y pues no, ¿verdad? Porque eso lo podemos refutar. Nosotros conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y el Hijo nos libertó y fuimos verdaderamente libres, ¿verdad? Los ateos dicen, yo soy libre, yo no tengo prejuicios, no creo en cosas satánicas, nadie me controla, pero bueno, están ciegos espiritualmente, porque al hombre lo espiritual le parece locura, dice la palabra. Sigamos leyendo, dice, vamos a ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. ¿Sí? Acá pues es importante mencionar que la iglesia de Esmirna, Jesús les dijo hasta la muerte porque iban a morir como mártires, porque eran perseguidos, ¿sí? Nosotros hasta la muerte, hasta que Él regrese o hasta que Él nos llame a su presencia, ¿verdad? Nos invita a que le seamos fieles, no tengas miedo lo que vas a sufrir, ¿verdad? Lo que Dios permita en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, duele, sí, es parte del proceso, pero corramos a Él y cuando ya no podamos, como dice uno de los salmos, llévame a la roca que es más alta que yo, ¿verdad? Recordemos, y esto pues hoy se hablaba en la iglesia a la que yo asisto, me impactó mucho eso, me quedé tanto con eso que pues lo quiero compartir. Am, el profeta Elías, un profeta que hizo muchas cosas de parte de Dios, ¿verdad? Él pidió que no lloviera, no llovió por 3 años y medio. Él pidió que cayera fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Pero ¿qué pasó? Se deprimió, ¿verdad? También se deprimió. Era un ser humano, ¿verdad? Dijo, Señor, ya no quiero vivir mejor, quítame la vida, ¿verdad? Pero hay una cosa que yo veo en esa parte de la vida de Elías, que Dios nunca lo dejó. Él ya no quería nada, ¿verdad? Porque pues estaba en una crisis, ¿verdad? Y Dios nunca lo dejó, hasta le dio de comer 2 veces, ¿verdad?
Entonces, acá, pues, yo podría decir esta parte del libro, del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un llamado, ¿verdad? A que nosotros no dejemos de confiar en Dios nunca, ¿verdad? Sí, es difícil, a veces sí, a veces sentimos que ya no podemos, sí, es así, porque así es, pero eh, el que confía en el Señor jamás va a ser avergonzado, ¿verdad? Jamás va a ser avergonzado. Él nunca nos va a dejar porque esa es su promesa y Él es fiel a su promesa. Él no titubea con lo que Él dice, ¿verdad? Al contrario, sus promesas son sí y amén, ¿verdad? Y recordemos todas las cosas, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Siempre Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y acá esto me lleva a pensar, no sé, tres, cuatro veces más aún, ¿verdad? Que el libro de Apocalipsis no es un libro que de miedo, que de pavor, que de terror, como mucha gente lo pinta, ¿verdad? No es así. Sí, también el libro de Apocalipsis en muchas partes de este libro habla de ser fiel, de seguir adelante, ¿verdad? Y pues el capítulo 2 y capítulo 3 son mensajes a la iglesia, a las iglesias de Asia Menor, que son mensajes dirigidos a la iglesia también, se asemejan a la condición de la iglesia actual, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, una iglesia que amaba a Jesús, pero llegó el punto donde eh, trabajaban por rutina. Llegó el momento donde le servían a Dios por rutina. Su primer amor lo habían dejado, ¿verdad? Esta iglesia se caracteriza por ser una iglesia fiel, ¿verdad? Perseguida, muy perseguida, pero fiel, ¿verdad? Que el amor a Dios no lo dejaban atrás y que todo lo que hacían, siempre lo hacían para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre digo que pues este libro de Apocalipsis cada vez se pone más bueno, ¿no? Eh, no sé si la comparación sea correcta, pero es como una serie, ¿no? O una película. Cuando película transcurre, la película se pone más buena en su desarrollo. L- Pasa con el libro de Apocalipsis, la cosa se va poniendo mejor todavía, ¿no? Y como yo dije al principio, el libro de Apocalipsis no es un libro que de miedo, es un libro que se tiene que leer con entusiasmo y con entendimiento. ¿Ah? Porque si se lee con miedo, pues va a dar miedo, ¿no? Pero si se lee con entendimiento, ¿verdad? Y con determinación, eso es maravilloso. Dice, lo cierto es que los cristianos de Esmirna, perdón, fueron preciosos mártires de Jesús. Y entre sus mártires se conoce el valiente caso de Policarpo, quien muriera en el martirio en el año 168 después de Cristo, bajo el emperador Marco Aurelio. A pesar que todos murieron en el martirio, el Señor les promete que ellos no sufrirán daño de la muerte segunda, que es el mismo infierno. Por lo tanto, a ellos el Señor les estaba guardando sus moradas celestiales, ¿verdad? Como diría el apóstol Pablo en una de sus cartas, tenemos que pelear la buena batalla de la fe, ¿no? Porque hoy vivimos en un mundo donde ser cristiano es risa, ¿verdad? Decir que el pecado es pecado es risa, es burla, ¿verdad? Pero es importante que nosotros nunca titubeemos en lo que hemos creído, sino que nos mantengamos firmes hasta que ya sea Él regrese por nosotros o Él nos llame a su presencia, ¿verdad? O llegue la muerte, ¿no? En otras palabras, ¿no? Pero es importante, ¿verdad, amados? Que nos mantengamos firmes en todo tiempo, sin desmayar. Y cuando sintamos que desmayamos, corramos a la fuente inagotable. Yo muchas veces me he sentido así. Yo "Sí, ya no puedo", ¿verdad? Muchas veces me he deprimido. Tal vez no en un punto de que, pero sí ha llegado el deprimimiento. Pero siempre me recuerdo y digo, siempre corro a los brazos de él y digo, Señora, ya no puedo, ayúdame, porque si no sos tú, no es nadie, ¿verdad? Entonces,
ese es el mensaje de la iglesia, de Jesús a la iglesia de Esmirna. Hagamos como ellos. Eh, yo conozco tus dificultades por lo que ahora pasas y que eres pobre, pero eres rico espiritualmente, ¿verdad? O sea, eso significaba que materialmente tal vez esta iglesia no tenía nada o no tenía mucho, pero espiritualmente era rica, porque su fuerza y su confianza estaba en Dios siempre, o sea, se metían más con Dios, pues, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja, es una bendición eso. Así que eh, creo que es importante que anhelemos ser como esta iglesia, ser rica espiritualmente. Es cierto, Dios bendice, porque materialmente también Dios bendice, ¿sí? Porque hay algo que creo que ustedes lo saben, ¿no? Los que le servimos a Dios, no me van a mentir, que el que le sirve a Dios, Dios se encarga de él, ¿verdad? Y Dios paga bien, ¿verdad? Y eso es un hecho, es bíblico, ¿verdad? No me lo estoy inventando, ni tampoco voy a meter acá el evangelio de la prosperidad en cosa que no creo, la cosa que eso es antibíblico, sino yo creo en la bendición material de Dios a plenitud, porque Dios bendice, yo soy testigo de eso, pero Dios honra a los que le honran, ¿verdad? No es así como que, ay, no. No. Entonces, eso, ¿verdad? Este estudio era un poco más corto, ¿verdad? Eran, ¿qué? 4 versículos, a excepción de ayer, no, del viernes, perdón. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, quiere comentar algo, ¿no? Bueno, pues Todo solo, bien, hermano, todo claro. ¿sí? Ok. Entonces, solo en conclusión, bueno, sigamos adelante, peleemos la buena batalla de la fe, no importa que nos persigan, porque sí, nos van a perseguir. Tal vez no al punto de meternos a la cárcel, quién sabe, eso solo Dios lo sabe, pero sigamos adelante, ¿verdad? Aunque nos persigan, no dejemos de confiar en Él, ¿verdad? Porque Él sabe nuestras dificultades, Él sabe por lo que pasamos, Él sabe cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos ataca con falso testimonio, ¿no? Y Él lo sabe perfectamente, Él no se le olvida, ¿verdad? No se ha cortado la mano de Dios para nosotros, ¿verdad? Así que porque nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Somos hijos. El que es hijo tiene la garantía del cuidado de Dios, ¿verdad? Eso no va a acabar, ¿verdad? Ahora, el que no es hijo, pues sí, está expuesto, pero el que es hijo, pues, cuando alguien es hijo, pues tiene derechos legítimos, ¿no? Hijo legítimo, pues tiene privilegio de ser hermoso, ¿verdad? Así que, eh, como les dije, este estudio era más corto, ¿verdad? Em, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo y pues espero que les haya gustado y seguimos estudiando este capítulo porque, pues sí, el capítulo 2 y 3 creo que va a ser de los que más tiempo nos vamos a llevar, ¿verdad? Porque no quiero ir a la carrera, quiero hacerlo tranquilamente, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad? Hoy lo hice, bueno, lo vamos a hacer sí los domingos, pero esta semana especialmente fue porque el viernes no vamos a tener, porque pues yo no voy a estar en mi casa desde las 6 de la tarde, porque tengo un congreso de jóvenes en la iglesia, entonces no puedo. Entonces, pero ya después ya normal, ¿verdad? Entonces, espero yo no tener ningún contratiempo posteriormente, ¿verdad? Estoy haciendo todo lo que está en mis manos para adelantar cosas de universidad y todo eso, ¿verdad? Para no cancelar cosas, no quiero cancelar esto, pero pues lo que ya empezamos hay que terminarlo. Así que vamos a orar, ¿verdad? Así que cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que nos has dado. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Te pido, Señor, que este estudio quede en nuestros corazones. Señor, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú conoces nuestras dificultades, lo que
pasamos cada día, Señor. Nos conoces perfectamente. Gracias por eso. Gracias por tener cuidado de nosotros y no dejarnos nunca solos. Te pido que esta palabra quede, sea un rema para nuestros corazones. Ayúdanos a ser como la iglesia de Esmirna, que aunque no tengamos nada materialmente, pero contigo lo tenemos todos. Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú no has venido, pero entonces hasta el día de mañana también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y si el Señor lo permite, nos estamos viendo mañana. ¿No? Bendiciones. Hasta luego, hermano. Chao.